estamos de vuelta aquí en la mesa de análisis en las 8:45, como ya les estábamos adelantando en el bloque anterior, en el tema anterior. Vamos a seguir hablando siempre del tema de vacunas, pero esta vez con el escenario que tiene Guatemala y con la escasez de vacunas que hay, considerando pues que hay personas que están ya en una fase de vacunación que ya recibieron una primera dosis y no sabrán si van a recibir pues una segunda. Vamos a hablar sobre pues que el Instituto de la Salud de Carlos III de España e investigadores de la Universidad de Oxford ya difundieron la semana pasada datos preliminares de ensayos que demuestran que la combinación de vacunas de distintos fabricantes es segura y eficaz. Administrar pues una segunda dosis del fármaco Pfizer a quienes ya habían recibido una de AstraZeneca protege de COVID-19 sin efectos secundarios de importancia. Entonces, la demora en la producción y en la entrega de vacunas contra el COVID, así como complicaciones con AstraZeneca, ha hecho ya que se desarrollen distintas estrategias para poder inmunizar a la población lo antes posible con las vacunas disponibles. Y vamos a hablar un poco acerca de este escenario y ya nos acompaña la doctora Nancy Sandoval, quien preside la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología y la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, AGEI. Doctora Sandoval, buenas noches, qué gusto tenerla con nosotros. Buenas noches, mucho gusto. No conseguí escuchar todo el programa anterior, pero realmente el panorama da para continuar en esta línea y buscar opciones de cómo se puede hacer para levantar esa baja tasa de vacunación en el país. Así es. Doctora Sandoval, quisiera iniciar tal vez haciendo un breve comentario que usted nos recordara el tipo de vacunas existentes en el mercado, las que tenemos en Guatemala, para entrar ya en materia de precisamente buscar o verificar si se puede realizar esa combinación de vacunas, por ejemplo Pfizer, AstraZeneca o inclusive las vacunas chinas, ¿verdad? O sea, ¿podemos completar ese esquema con diferentes vacunas de diferentes marcas? Sí, primero que todo me gustaría decir que a mí me gusta centrarme más en las vacunas que tienen potencial para estar en el país o a las que las personas tienen oportunidad de tener cuando van pues a Estados Unidos, a México, a Tapachula, pronto probablemente a El Salvador, ¿verdad? Entonces en ese sentido vale un poco más en esa línea porque vacunas, como bien dijo usted, que son las dos últimas que han recibido la calificación de OMS, o de Organización Mundial de la Salud, como Sinopharm y Sinovac, yo honestamente lo veo complicado para Guatemala porque vemos las relaciones diplomáticas que Guatemala tiene, pues lo veo muy cuesta arriba en ese sentido, aunque las vacunas son muy buenas. Y quizá lo que quisiera decir es que hay varios tipos de tecnologías o plataformas de las vacunas y las recomendaciones con base a los ensayos clínicos y las eficacias con los esquemas completos con las que ellas han obtenido sus registros de calificación de OMS, por ejemplo, ha sido a través de sus ensayos clínicos con un esquema completo del mismo fármaco, ¿sí? Y como bien decía, ¿verdad, María Inés? Comentaba algunos de los escenarios por los cuales se ha tenido que considerar alguna combinación o vacunación heteróloga, como nosotros le llamamos. Primero que todo, quiero decir que hasta el día de hoy la recomendación general y las recomendaciones de las entidades reguladoras son vacunar con el mismo esquema con el que se ha iniciado. Sí es cierto que existen 3 estudios de preimpresión, ¿verdad? Y datos preliminares del ensayo al que hacía referencia este ensayo en España, que mezclaba, es un ensayo fase 2 para aclarar, mezclaba un poco más de 600 personas en donde se combinaba una vacuna que es la de AstraZeneca y la de Pfizer, y es cierto que se observó que había una mayor respuesta inmune en el grupo que tenía la combinación AstraZeneca y Pfizer que la que tenía las dos dosis de, por ejemplo, esa vacuna. Pero sí hay que mencionar que son un poco más de 600 pacientes. Y lo mismo pasa con un ensayo en fase 2, ¿verdad? Que también es el COMCO, que es un poquito más de 800 personas o voluntarios, en donde se hace esta misma combinación, Astra en Astra y Pfizer en Pfizer, Astra y Pfizer y AstraZeneca. Y en ese sentido, todavía lo que estamos esperando es cómo está el tema de eficacia. Hay un par de ensayos más en Alemania, pero, por ejemplo, hay uno que tiene un poco más de 320 trabajadores de salud, ¿verdad? En donde ellos sí hacen una recomendación de un intervalo de un poco más de 12 semanas. Esto es lo que tenemos en combinaciones un poco más avanzadas, ¿verdad?
es Pfizer y AstraZeneca, y contar que Alemania, la canciller, ¿verdad? Pues sí recibió un esquema heterólogo donde recibió primero una vacuna de AstraZeneca y luego recibió una de ARN. Con Sputnik tenemos conocimiento que hay unos ensayos para hacer esas combinaciones, pero todavía están en etapa de ensayo para reclutar. Así es que es lo que tenemos de intercambiabilidad en cuanto a seguridad y eficacia. Ahora, doctora Sandoval, digamos, estamos, y creo que como usted bien decía, hablando un poco del tema anterior, ante un escenario pues muy complicado en Guatemala, ¿no? El tema de esta iniciativa que el Congreso pues no se pudo reunir hoy para aprobarla y que realmente pues era de urgencia. Y estamos en un escenario donde de verdad que hay personas que van y ya recibieron una primera dosis de AstraZeneca y ahora se encuentran en que probablemente no van a poder recibir esta segunda dosis porque no van a ver cuando a ellos les toque. Entonces, digamos, considerando estos escenarios y para las personas que nos están escuchando hoy, digamos, ¿recomendaría usted a estas personas que ya recibieron esta primera dosis y que ven un escenario gris en recibir la segunda aquí en el país, en irse a vacunar a otro país con otra vacuna? Mire, lo que usted me plantea tiene como varios matices, porque sabemos que no toda la población tiene esa capacidad para poder movilizarse económicamente. Hay gente, ¿verdad?, que también lo puede hacer de una manera de endeudamiento. Lo que yo quisiera explicarle a la población es que hasta el día de hoy las recomendaciones en los esquemas son finalizar con el esquema que se ha iniciado, es decir, completar ese esquema. ¿Por qué? Porque los ensayos que le han permitido su validación o su registro o su calificación es con ese mismo esquema. Si van a iniciar un siguiente esquema, eh, probablemente el ministerio tome en cuenta la recomendación del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones, el CONAPI. Nosotros hemos estado elaborando una propuesta, la hemos llevado y hemos analizado toda esta data que le comentaba, en donde nosotros pues sí recomendamos que preferentemente que se utilice sea el producto de la vacuna COVID con el que se empezó, ¿verdad? Que es en el caso de 2 dosis, que se conserve ese intervalo que hablamos de 3 meses. Y definitivamente, si el suministro es limitado y hay una escasez y los individuos ya iniciaron el esquema, pues puede evaluarse o puede ofrecerse una recomendación de una segunda dosis de ARN para completar este esquema, pero solamente si el desabastecimiento es temporal y si no puede conseguirse, ¿verdad?, esta segunda dosis. Y lo que sí es mantener ese intervalo sugerido, que es de las 12 semanas. Ahora bien, hay que explicarle a la persona y a quien va a recibir la vacuna que es importante que cuando reciba esta segunda dosis es posible que tenga un incremento en la reactogenicidad, ¿verdad? Y deberán seguirse los lineamientos del reporte de vigilancia activa. Pero si bien es cierto que esto está sucediendo en muchos países del mundo, buscando los usos y esquemas heterólogos o combinaciones para incentivar, ¿verdad?, estudios observacionales o ensayos clínicos y estar atentos a lo que pueda pasar. Es decir, en este momento, si usted me dice, yo, ¿qué le recomiendo? ¿Viaje o no viaje? Yo le diría, exija su vacuna, ¿verdad? Y esperar cuál va a ser la directriz que el Ministerio de Salud, escuchando el consejo técnico, ¿verdad?, de un ente asesor independiente, pueda tomar. Doctora Sandoval, quisiera que le explicara a nuestra audiencia, cuando nos vacunamos, ¿son dos dosis exactamente iguales o la segunda dosis es un complemento de la primera? ¿Y por qué, por ejemplo, se puede combinar AstraZeneca con Pfizer, pero probablemente no con Sputnik o no con las otras vacunas? Sí, es que esa es una interesante pregunta, porque lo que sucede es que la primera dosis de la vacuna, depende del esquema que esté usando, pero generalmente la primera dosis de la vacuna, en los esquemas que tienen dos, lo que busca es que su sistema inmune genere los anticuerpos, reconozca su sistema inmune, se le presente, ¿verdad? Ese antígeno o produzca esa respuesta inmune para que cuando esté en contacto con el virus, ¿verdad?, en este caso SARS-CoV-2, lo recuerde y pueda atacarlo de manera que no sufra la enfermedad grave, la mortalidad o la hospitalización. Y esa segunda dosis, que es la que nosotros llamamos booster o refuerzo, lo que hace es prolongar y mantener mucho más tiempo ese refuerzo
¿verdad? De la respuesta que pudo haber tenido inicial. Entonces, a eso se refiere. En el caso de, quizás su pregunta es con la razón de Sputnik. Sputnik tiene un sistema ya heterólogo o diferente, porque varía, a diferencia de la AstraZeneca en Oxford, el adenovirus o el vector al que se le ha retirado la forma de enfermar, la Sputnik en su primer componente tiene un adenovirus diferente al adenovirus de la segunda dosis. Por ese motivo, en este momento no tenemos conocimiento de resultados de lo que pueda generar en cuanto a seguridad y en cuanto a inmunidad mezclar esas dos vacunas, ¿sí? Y con que usted me pregunta, en el caso del sistema o del esquema heterólogo o diferente de combinar AstraZeneca y Pfizer, que es una de ARN, lo que se ha hecho es un ensayo clínico. En el ensayo clínico se hace la administración de la segunda dosis, pero se sigue al paciente con estudios, se le va haciendo hisopado, se le va midiendo exámenes de sangre, se va evaluando cómo es la respuesta de los linfocitos B, de los linfocitos T, una serie de células que generan esa inmunidad, controlado a través de ese ensayo clínico. Y cuando en un laboratorio o cuando en un ensayo clínico demuestra que es seguro y demuestra que genera inmunidad, esto se puede traspolar y evaluar a más grande escala, que es lo que vamos a esperar muy pronto. Ahora, doctora Sandoval, hablando, digamos, de los tiempos, porque, por ejemplo, digamos, uno se pone una AstraZeneca y generalmente se esperan meses para la segunda dosis. Cuando hablamos en el caso de Pfizer, son semanas, ¿verdad? En promedio. Digamos, considerando que hubiese este esquema de tiempos y que existiera realmente la posibilidad tras estos estudios de poderse aplicar estas vacunas de distintas farmacéuticas, ¿el tiempo cómo sería? ¿Debería variar, digamos, la aplicación? Si me puse AstraZeneca, ¿cuánto tiempo tendría que esperar para ponerme la segunda de Pfizer, por ejemplo, considerando que son dos farmacéuticas distintas? Por la forma en la que se trataría de potenciar la respuesta, los resultados, lo que han estado mostrando, que es a más de 8 semanas, que serían 12 semanas lo sugerido, da la impresión de que eso sea el esquema y es lo que está utilizando, por ejemplo, Canadá, ¿verdad? Y en el caso de España. Entonces, lo que ha dado mejor resultado ha sido esa espera de las 12 semanas, ¿sí? Doctora Sandoval, es interesante analizar que, por ejemplo, cuando se combinan dos dosis de diferentes farmacéuticas, el resultado es mejor. Sé que es muy preliminar aventurarnos a decir por qué sucede esto, pero ¿cuáles son sus comentarios al respecto? Mis comentarios van en el sentido de que la ciencia es el que nos va abriendo el camino, ¿sí? Nosotros tenemos que ir muy atentos todos los días revisando qué son los resultados de los ensayos que van en curso, porque la ciencia es la que nos va abriendo el camino a qué podemos hacer, qué es mejor. De hecho, en un inicio AstraZeneca se recomendaba para menos de 6 semanas, pero luego se vio que si se utilizaba menos de 6 semanas el intervalo de la segunda dosis, solamente tenía una eficacia del 55%. En cambio, si se ampliaba a más de 8 a 12 semanas, esto mejoraba. Y así es como vamos viendo lo mejor para los pacientes. Siempre en el entendido que la seguridad está demostrada desde el momento en el que recibió el registro y en el momento en el que se colocan de manera masiva. Lo que yo quiero decirle a la población es que esté muy atenta. Yo no veo de una forma ilógica, ¿verdad?, que se coloque un sistema heterólogo en una primera dosis de AstraZeneca y una segunda de ARN mensajero como Pfizer o Moderna, sobre todo en el contexto de las variantes que empiezan. Yo considero que en Guatemala circula, aunque no la tengamos documentada o secuenciada, puesto que tenemos un incremento de transmisibilidad bien marcado y eso pareciera ser el comportamiento que coincide con el predominio en Reino Unido de la Delta y en Estados Unidos, que ya va por más del 20%, como decía el doctor Fauci recientemente. En un mes probablemente va a ser la predominante en Estados Unidos y nosotros sabemos que en Guatemala hay mucho flujo para Estados Unidos. En ese sentido, Pfizer y AstraZeneca son las vacunas que han tenido más ensayos en analizar si son efectivas para la Delta, para la variante Delta. Así es que yo lo que diría a la población es que acuda a su vacuna, que la exija, ¿verdad?
que no se deje llevar o desinformar. Yo sé que hay incertidumbre, a veces hay declaraciones que dicen que se malinterpretan o que las personas bajo el estrés del interrogatorio no lo comunican bien y dicen no se sabe, pero yo quiero decirle a la población que nosotros, al menos desde la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, participamos activamente en CONAPI y tratamos de ir apoyando al ministerio en estas decisiones, que yo creo que hasta ahora las decisiones técnicas en el tema de vacunación propia sí las han ido atendiendo. Así es que yo quisiera esperar que las autoridades sigan en esa misma línea, ¿verdad? Doctora Sandoval, también hablando un poco acerca de todo este tema de vacunación, porque es ahora mucho más común, digamos, que la gente se vaya a vacunar afuera. Ahora cada vez estamos oyendo más que la gente, como usted bien decía, toma la decisión de endeudarse o porque tiene la posibilidad, o ahora que están empezando a vacunar justo en la frontera de México, están tomando la decisión de hacerlo, digamos. Y está pasando mucho que yo he escuchado muchos comentarios de que la gente regresa con una dosis de vacuna y ya se cree inmune y dice, bueno, no, es que ya tengo una dosis, entonces ya me puedo relajar un poco, digamos, para las personas y que sigan entendiendo este esquema de vacunación. ¿Qué pasa con la primera dosis? ¿Hasta cuándo yo realmente tengo esa certeza de que, digamos, si me contagio, no voy a ir a terminar en un hospital? Para que le explique también a la población esto. Sí, esto que usted comenta es muy, muy cierto. De hecho, hay una escalada de casos y algunos brotes en países donde van vacunando más del 50% de su población, pero solo muchas de ellas tienen una dosis únicamente. Entonces la población se relaja, ¿verdad? Y empieza a tener reuniones fuera de sus círculos. Y esto coincide justamente con que las personas no han tenido esos 13 a 14 días después de su esquema completo, que es cuando uno generalmente tiene la inmunidad o la eficacia que sale en los porcentajes que uno lee, ¿verdad? Entonces las personas piensan que tienen ya un 95%, un 88%, un 75%, un 66% con una única dosis y recién colocada. Yo aquí lo que diría es que la inmunidad no trabaja así como un encendido y apagado. Toma su tiempo generar la inmunidad y eso generalmente es un promedio de 2 semanas, un poco menos o un poco más, pero con el esquema completo. Y aquí quiero recalcar a la población, los esquemas completos son importantes, sobre todo para poder tener una mejor y una óptima inmunización de cara a las variantes que circulan en la región alrededor, ¿verdad? Panamá y Estados Unidos la tienen, es muy poco probable que Guatemala no la tenga, y menos con la característica de mucha infección en jóvenes que estamos teniendo, sobre todo por reuniones, graduaciones, fiestas o núcleos sociales donde se están reuniendo muchos grupitos porque ya tienen una dosis o 2 dosis de vacuna y esto todavía no es seguro. Doctora Sandoval, en ese entendido, imaginemos que hay una persona que se vacunó el día de hoy de su segunda dosis. ¿Esa persona podría todavía contagiar, aún inclusive estando vacunada, a las demás, aunque esa persona tal vez no sea tan afectada en su humanidad o, por ejemplo, por esta enfermedad? Sí, muy bien. Es decir, las personas que tenemos 2 dosis en esquema completo, más allá de 2 semanas después de tener esas 2 dosis, tenemos un porcentaje de todas las vacunas que hay hoy en día autorizadas y colocándose en forma masiva, todas protegen un 100% y cercano al 100% las que, ¿verdad? Esa protección contra enfermedad grave, contra hospitalización y contra muerte a la persona que tiene esas 2 dosis pasadas 2 semanas. Pero eso no quiere decir que no tengan un rango, dependiendo cuál se colocó, de porcentaje de eficacia para cualquiera de las formas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso de AstraZeneca existe, por ejemplo, un 25 todavía, ¿verdad? O un 20% de porcentaje en el que usted o la persona, ¿verdad? Puede tener una infección, pero de carácter leve o asintomático. Lo mismo pasa con las que tienen de ARN mensajero. Ese 94, ese 95% no es un 100% de protección para infección leve. Y en esa infección leve o asintomática que se puede pasar, la persona puede transmitir científicamente y en teoría las personas pueden transmitirlo a otras personas, aunque a ellas ya no les dé de gravedad, como bien comentaba usted. Así es que ese es el riesgo que estamos corriendo y es lo que está pasando, por ejemplo, en Israel.
que han tenido que volver al enmascaramiento, a colocarse la mascarilla, y por los brotes que han tenido en los colegios. Pero yo quiero hacer una salvedad. Ellos tienen un sistema de vigilancia y rastreo de casos en lo que Guatemala no tiene esa capacidad ni de camas, ni de sistema de salud, y no digamos de pruebas para poderle hacer a todos los casos y contactos, ¿verdad? Esto es crítico. Estamos en un momento muy crítico, sobre todo con la variante la variante Delta. A mí realmente me tiene muy preocupada ver más de 2.000 casos por más de 3 días consecutivos y no miramos acciones ni miramos vacunas. Entonces mantengamos la guardia. Yo diría que es importante que lo tengamos en mente. Nos puede pasar a todos los que vivimos en Guatemala, en un país que tiene tan poca tasa de vacunación. Doctora Sandoval, y justo digamos en el tema de que hay personas que quizás puedan llegar a tener la oportunidad de vacunarse por diversas razones y no quieren hacerlo porque, digamos, el tema, ¿verdad?, y especulaciones, sobre todo de efectos secundarios, sigue rondando, la desinformación también, como usted bien decía, digamos, ¿qué decirle a esas personas que sí tienen la oportunidad de vacunarse y deciden no hacerlo justamente por estas especulaciones? ¿Cuál sería su mensaje? Mi mensaje a la población es que tenemos una situación de emergencia sanitaria a nivel mundial. En el país estamos teniendo 2.000 casos, 2.200, 1.900. Están muriendo más de 40 personas en los últimos 5 días. Tenemos muchos muertos. El virus sigue acá. Y si tenemos una opción de prevenir la hospitalización, la gravedad y la muerte, tómela. Vaya y vacúnese, complete el esquema, ayude a su círculo a que pueda completarla. Si me pregunta, puede viajar, puede ir en moto, en bus o en carro, como pueda, ir a vacunarse o en avión, hágalo, solamente protéjase y no baje la guardia en ese proceso de ir a vacunarse. Y a las autoridades es un llamado, en serio, es preocupante ver tanta muerte que puede prevenirse con vacunas. Así es que no se vale, hay que vacunarse y hay que eh, hacer todo lo posible por completar ese esquema. Doctora Sandoval, y como último punto, solo sus impresiones respecto a lo que sucedió hoy en el legislativo, digamos, ¿cuál también sería su llamado a los diputados en el Congreso de la República? Para mí esto es muy decepcionante, me parece fuera de contexto. Muchos meses de sufrimiento, realmente de que las personas estamos viendo tanta gente enferma, tanta gente morir, tantos trabajos perderse, la educación no se puede reactivar en estas condiciones, la economía no va a repuntar la economía, no lo pensemos, mientras no tengamos vacunada a la población, no tenemos ni salud, ni educación, ni economía, y mucho menos salud mental. Así es que mi llamado al legislativo es que comprendo que ellos tienen que correr ahora por algo que el Ejecutivo ha dejado ahí en el tintero por mucho tiempo, pero si ellos tienen en sus manos poder hacer algo, este es el momento de retribuirle a la población. Ellos se deben a la población. Esto es incomprensible, cómo no se han reunido hoy o mañana. Tenemos a la puerta del avión recibir unas dosis de vacuna. Comprendo su molestia por tener que correr cuando ha habido mucho tiempo para hacerlo, pero que no piensen en el Ejecutivo. Si nosotros pensáramos en los desastres que han hecho ellos en decisiones, como comunidad científica no seguiríamos aquí explicándole a la población. Hagámoslo por la población, que es a la que realmente nos debemos. Ese es mi mensaje. Y a los que me están escuchando, ustedes han tenido COVID, han sobrevivido al COVID y han corrido con muchísima suerte. Les puede dar COVID otra vez, más a los diputados que no se ponen la mascarilla y están ahí hacinados, ¿verdad? Mientras ustedes mismos no estén vacunados y su entorno, necesitamos 3 de cada 4 personas viviendo en Guatemala vacunados. Y si hay la posibilidad de recibir unas vacunas por un movimiento que ellos puedan hacer, vamos, el país necesita esta solidaridad y además se deben al pueblo, es que ese es el punto. Pues muchísimas gracias, doctora Sandoval, por habernos acompañado aquí en las 8:45. Que tenga muy feliz noche. Buenas noches, doctora. Gracias, buenas noches. Hasta pronto. Ay, Luis Fernando, pues es un tema bastante complicado, como bien decíamos en el segmento anterior. Ojalá el próximo martes pues se logre esa sesión y se logre aprobar esta iniciativa que de verdad que es de gran prioridad para el país.
Definitivamente, María Inés, esperamos que los diputados respondan al interés del pueblo más que a intereses políticos de bancadas que por un momento dado pueden retardar la aprobación de esta ley que tanto nos interesa. Así es, y bueno, usted invitado también de nuevo a vernos el próximo domingo, que como siempre tendremos temas de su interés, seguramente hablando un poco acerca de la vacunación y cómo avanza pues todo este proceso. Invitados a ver pues el próximo domingo el análisis aquí en a las 8:45. Que tengan muy feliz noche.